Muy bien, bueno, vamos a comenzar el mensaje de esta mañana y vamos a ir todos al Salmo 51. Salmo 51. Este es un salmo muy particular y está escrito con un motivo, y el motivo lo vamos a descubrir ahora, aquellos que ya lo saben y está en el encabezado del salmo, por qué está escrito y cómo está escrito. Y yo me voy a afirmar en algunos pasajes muy importantes. Para mí el versículo 10 es el versículo clave para esta mañana, pero quiero leer todo el capítulo para ver el desarrollo de que por qué está escrito, en qué forma y qué es lo que podemos sacar hoy de provecho para nuestra vida personal de este Salmo 51. Dice: arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos por este pasaje. Queremos pedirte tu bendición para esta mañana aquí, Señor, después de tantos años escrito este salmo y con el motivo por el cual fue escrito. Rogamos que hoy podamos sacar alguna enseñanza para edificación de nuestra vida espiritual, para crecer espiritualmente, para dar el paso de crecimiento, el paso de obediencia, el paso de un nivel más alto al nivel al que estamos hoy. Pedimos tu bendición por cada uno de los que estamos aquí, por aquellos que luego escucharán seguramente nuestra grabación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje se habrán dado cuenta por qué está escrito y de qué manera está escrito. El hecho de que él había cometido un homicidio, había mandado matar a Urías Eteo para cubrir su pecado con Betsabé. Él había tomado a esta mujer, había tenido relaciones con una mujer casada, y esa mujer quedó embarazada. Para que cubrir su pecado hace venir a Urías Eteo. Urías Eteo no va a la casa de él, se queda en el palacio, y luego no sabe cómo arreglar el pecado de haber dejado embarazada a la esposa de Urías. Estoy hablando de David, el gran David, el rey David, al que Dios le había prometido tantas cosas. Cometió un zafarrancho, metió la pata, como decimos nosotros los uruguayos.
no sabía cómo cubrirlo, y para cubrirlo no tuvo otra que mandarlo a matar. Y le escribió una carta y se la mandó por la propia mano de Urías Eteo y le dijo: ponlo al frente de la batalla hasta que muera. Y así lo hizo el capitán o el general. Allí murió. O sea que David cometió un homicidio. Y luego se quedó con esa mujer. Esa mujer luego perdió a su hijo. Pero antes que pasara todo eso, vino el profeta Natán y le dijo, lo enfrentó y le dijo: había una persona que tenía muchas ovejas y había otro que tenía solo una, y el que tenía muchas ovejas recibió gente en su casa, y para recibir a esa gente mandó matar la oveja que tenía ese uno en vez de matar la oveja que tenía en su rebaño. Y le pregunta el profeta Natán: ¿qué crees que tendríamos que hacer? ¿Qué crees tú que tendría que hacer? Y David se enojó muchísimo y dijo: el que le sacó la oveja al pobre que tenía una sola, que tiene que pagar por 4 tantos, que era el pago por la ley. Y el profeta Natán lo enfrentó y le dijo: eres tú esa persona, porque tú le sacaste la mujer a Urías Eteo, pudiendo tener todas las que tenías. Así que David perdió 4 hijos. Lamentablemente perdió el hijo que estaba esperando Betsabé, perdió a Absalón y perdió 2 hijos más. ¿Por qué? Por su pecado. En la contrición de su pecado, él expresa el Salmo 51. Y ahora vamos a desarrollar el Salmo 51. Pero él llegó a la conclusión, y su conciencia lo acusó, de que lo que había hecho estaba mal. Pero lo tuvo que enfrentar el profeta Natán. ¿Sabe? David en ese tiempo había conquistado mucho, había salido mucho a la guerra. Ahora le decían: no salgas tanto, quédate en casa. Y en su tiempo libre tuvo la mala idea de ver a esa mujer allí en la azotea, y algo que vamos a desarrollar hoy. Él le podía haber echado la culpa a la mujer que estaba desnuda o bañándose en la azotea y lo tentó. O podía haber dicho de que estaba en una situación de necesidad, o qué sé yo, la excusa que podría haber tenido David. Pero él no dijo nada de esto en el Salmo 51. Él reconoció realmente que lo que había hecho estaba mal. Y quiero enfocar hoy el versículo 10 al final, que va a ser el centro de nuestro mensaje, porque eso es lo que quiero que lleguemos hoy a la conclusión. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La culpa del pecado muchas veces pesa sobre el corazón de las personas, sobre su conciencia, sobre los malos hechos, y a veces, si no se descubre, parece que no lo hicimos. Pero cuando está al descubierto, entonces trae a la luz una culpa o una conciencia que lo está acusando por algún hecho que se hizo. Y esa culpa o esa carga va pesando en el corazón de las personas. David se había desviado de lo principal a lo cual Dios lo había puesto como rey de Israel. David se había desviado de los caminos cristianos, de los caminos de Dios. Había cometido un error, y no fue un pequeño error, fue un grande error, porque matar a una persona para quedarse con su esposa era tremendo. Betsabé llegó a ser la mamá de Salomón. Ella fue la mamá de Salomón. Fue una mujer muy elegida por Dios. Fue una mujer que tuvo una gran bendición de tener a Salomón como hijo, y que fue el sucesor de David. En la culpa o en la carga que tenemos a veces, es un dolor que todos han sentido cuando tienen la carga de servir al Señor, la carga de caminar por el camino cristiano. Un mundano no tiene esa culpa, o un mundano no se carga de esa culpa. Un mundano puede andar con uno, andar con otro, hacer lo que quiera, y su conciencia no lo acusa. Pero es de aquí que nosotros los creyentes tenemos una conciencia espiritual, pero no espiritual de un espíritu cualquiera, la conciencia espiritual del Espíritu Santo, que es el que nos acusa,
en que nos controlan. David aquí está expresando un gran dolor en el Salmo 51. Y el trasfondo de la escritura de este Salmo, ya sabemos por qué lo hizo, ¿no es cierto? La forma en que David está lidiando con su pecado y su conciencia culpable nos enseña lo que debemos hacer después de reconocer nuestro pecado. Y vamos a ir viendo el desarrollo. Los dos primeros versículos, por ejemplo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Acá en la súplica del perdón que vamos a ver tres formas en que David refuerza esa súplica. En estos dos primeros versículos, David expresa su gran necesidad de perdón por sus pecados. Está escribiendo su necesidad usando ese ruego, esa súplica, porque se dio cuenta, llegó a la conclusión del grave pecado que había cometido. Y hay tres formas en que David está rogando y suplicando por perdón. Primero, la súplica de David se basa en la misericordia, en el amor inagotable y la compasión de Dios. Él acude a la compasión de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Está suplicando porque sabe quién es Dios. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Usted no tiene un Dios que le va a juzgar y le va a matar y lo va a destruir. Es un Dios compasivo que quiere su restauración, que quiere que usted vuelva al camino, que usted vuelva a la senda correcta. Así que David acude a ese amor de Dios, a esa compasión de Dios y va hacia ese punto sabiendo quién es Dios. David no está confiando ahora en sus propios servicios pasados, no le está diciendo todo lo que hice para ti, todo lo que he logrado para ti, Señor. No, él no está poniendo en la balanza todo su esfuerzo personal, sino que él se da cuenta espiritualmente que ha caído y necesita restauración y va a acudir a la compasión y al amor de Dios. David no le pide a Dios que mire lo bueno que ha sido como rey hasta ese punto, sino todo lo contrario, le está suplicando misericordia. David está confiando estrictamente en la misericordia, en el amor inagotable, en la compasión de Dios, porque él sabe que le falló a Dios. Y cuando se da cuenta de una persona que le está fallando a Dios, no tiene otra cosa que ir a buscar esa misericordia y ese amor de Dios. Y eso es para todos los seres humanos. Para todos, porque todos somos pecadores. Porque todos tenemos que ir a acudir a la misericordia y al amor de Dios. Todos tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros no merecemos nada. Por más que hemos hecho cosas para Dios, por más trabajo que hemos hecho para Dios. No podemos tener un currículum de todas nuestras actividades y decirle a Dios, pero Dios, mira todo lo que he hecho para ti. ¿Y me vas a culpar por esta pequeña cosa? Bueno, David se daba cuenta que no era algo pequeño, era algo muy grande. Y Dios no falla, sino que continúa comprometido con aquellos que confían en su misericordia, en su amor y su compasión. Dios no mató a David, sino que lo recibió, sino que escuchó sus súplicas. En segundo lugar, David describe su error con tres palabras diferentes. Usa las transgresiones, la iniquidad y el pecado. David no se está enfocando en ningún pecado específico, pero es comprensivo con la descripción que tiene. Dice allí, entonces, conforme a la multitud, borra mis rebeliones, límpiame de mi pecado, conforme a tu misericordia. David no solo necesitaba misericordia por ese pecado. David estaba diciendo, soy un pecador, realmente. Mi vida es una vida de pecado. No soy perfecto, pero necesito tu misericordia, Señor.
Necesita misericordia durante toda la vida porque su vida ha estado llena de pecado. Mira lo que dice versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, nosotros tenemos que considerar que nosotros somos pecadores. No somos perfectos porque estamos acá en la iglesia, no somos perfectos porque somos pastores o predicadores o que estamos trabajando en algún ministerio. No somos perfectos. Algo que tenemos que entender, que somos pecadores perdonados, que buscamos la perfección en Cristo, pero no somos mejores que otros. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados todos los días. En la expresión, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Finalmente David usa esta forma triple para describir lo que le pide a Dios que haga con sus pecados. David le dice, lávame completamente, lo limpie, lo borre sus pecados. El movimiento de estas tres palabras también es interesante. El borrar las transgresiones habla de la responsabilidad de David ante Dios. Tengo una cuenta contigo, Señor. Tengo una cuenta contigo. Yo tengo una cuenta con Dios. Tú tienes una cuenta con Dios. Y esa cuenta puede que lo estemos haciendo en el pasado como lo estamos haciendo en el presente. Y esa cuenta está contando, vaya la redundancia. Para Dios está contando de que tú tienes una cuenta con Él. Pide que se le borre sus pecados y ante los ojos de Dios. Pero David no solo quiere que se le borre su lista o una pizarra de hechos o pecados, sino que también quiere que su alma esté completamente lavada y limpia. Y él está pidiendo ser limpiado para poder estar en la presencia de Dios. Volviendo otra vez al versículo clave, en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy en la madrugada me desperté tantas veces y lo decía de memoria y le pedía, Señor, dame la palabra justa, suficiente para mí y para los hermanos de la iglesia, porque este versículo es clave en una oración diaria de nuestra vida para andar limpios delante de Dios, no con conciencia sucia, sino que nuestra cuenta esté pagada. Confiamos en Dios que Él nos salvó, confiamos en que Él nos perdonó, pero estamos todavía en este cuerpo humano, todavía no estamos manchando, todavía estamos ensuciándonos, todavía tenemos nuestra conciencia acusándonos. Y tenemos que orar de la forma en que David está orando aquí. La respuesta de David, es importante ver cómo David comienza esta oración a Dios. Él no está poniendo ninguna excusa. No intenta justificarse a sí mismo. No dice que la culpa es de la mujer, ni que la culpa es de él, ni que él estuvo débil. No pone ninguna traba, sino que sinceramente vio su pecado, su conciencia, su corazón sucio, y va delante del Señor a humillarse. No se declara, bueno, yo soy un humano, me puedo equivocar. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Cuántas veces podemos decir, bueno, pero yo tengo necesidades como humano? O yo soy un humano, estoy en cuerpo humano, hasta que Dios me lleve, voy a cometer estos pecados, estos errores. Haciendo eso ponemos trabas para el perdón, trabas para la limpieza. Tenemos que tener corazones completamente arrepentidos cuando venimos al Señor y decir, Señor, me arrepiento de mis pensamientos, me arrepiento de mis acciones. Quiero ser honesto contigo, como lo era David en este momento. Él no está tratando de ocultar su pecado, sino que se enfrentó al error. No sigue fingiendo que a Dios no le importa. Sabe que debe confesar su pecado ante Dios. Desde el versículo 3 al versículo 6. Ahí está confesando su pecado para luego llegar al versículo 10. Dice versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está confesando su pecado. Como dije recién, no está poniendo ninguna excusa porque llegó a esa situación, sino que lo está diciendo, estuve mal, soy un pecador. En los dos primeros versículos acudía a ese Dios misericordioso, a ese Dios de amor, lo reconoció y dijo, tú eres ese Dios que me puede perdonar. Pero del 3 al 6 él está confesando su pecado. Y está diciendo, he hecho lo malo, soy una mala persona, estoy confesándome delante de ti. Varias veces hemos dicho que no tenemos que confesarnos a ninguna persona humana, sino a Dios. Y esta acción que está haciendo David es un ejemplo para nosotros, para cuando tengamos esa conciencia cargada de culpa o ese sentimiento de haber pecado, ir a Dios confesándonos. Tú dirás, bueno, pero David era un homicida, por eso lo hizo. No, para Dios no hay tamaño de pecado, puede ser pequeño, grande, lo que sea. Una mentira es lo mismo para Dios que esto. No hay una variación, no hay una mentira blanca, no hay una mentira suave, no hay una mentira piadosa, todo es mentira. Si es mentira, mentira. Si es hablar algo mal, está haciendo mal. Todo es pecado. En ese versículo 3, David describe la carga que tenía por su culpa. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Me siento culpable, Señor, de lo que yo hice. David tenía todo, no le faltaba nada. Económicamente estaba bien, tenía un reino muy grande, había conquistado muchas cosas, tenía mucha riqueza, había muchos pueblos debajo de su autoridad. Pero había algo que él no podía escapar y era su conciencia y era su corazón. La conciencia espiritual, cuando nos acusa, no nos deja ser felices. Por más que tengamos lo que tengamos y por más que hemos llegado a donde hemos llegado, si esa conciencia te está acusando de que no estás bien delante de Dios, no vas a ser feliz. Dios no te va a dejar ser feliz, no te dejará en paz. Él dice, yo conozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. David habla de un gran dolor que las personas llevan dentro de sí mismas cuando han hecho cosas que son graves errores. Tu conciencia no te deja ir. Sabes que no debiste haber hecho lo que hiciste. El error está delante de tu mente. Te mantiene despierto por la noche. A David lo cargaba la culpa. Y no podía ser feliz delante de Dios. No es por lo que poseía, porque las posesiones no dan alegría ni felicidad. No es por la comodidad en que vivía él y en el estado en que él estaba, en la situación en que estaba económicamente o físicamente, sino que su corazón estaba apartado de Dios y a él le pesaba mucho. Y eso es lo que hoy quiero enfocarme. Tu situación espiritual delante de Dios. Esa situación espiritual que tú tienes que cuidarla como un tesoro. Tu vida espiritual es un tesoro delante de Dios. Tu relación con Dios es lo que más te tiene que importar. Lo demás no sirve para nada. Hermano Ricardo leía un pasaje en cuanto a que las riquezas no son nada, o sí. La expresión del Salmo 49, cuando lo estaba leyendo, estaba pensando, ¿de qué sirve tener las cosas si luego te vas a ir y solamente quedará el recuerdo? ¿De qué te estás esforzando? ¿Para atesorar qué? ¿Y para qué? En cambio, la vida espiritual es eterna. Los galardones espirituales son eternos. Y David comprendía que no podía tener una buena relación con Dios. Había perdido ese contacto precioso que había tenido con el Señor y quería restitución. Quería otra vez volver a ser el David que amaba a Dios, que le servía de corazón.
Hermano, si tú perdiste la capacidad de ser alegre en servir al Señor, en tener una relación lisa y llana con Dios, honesta con Dios, yo te puedo guiar a través de este pasaje a que llegues a la conclusión del versículo 10 y ores de esta forma, pero antes tienes que reconocer el amor inagotable del Señor, la misericordia del Señor y confesar tu falta delante del Señor para llegar a esa conclusión. David aquí estaba proclamándole a Dios abiertamente en su escritura que él había pecado. No niega el hecho, pero se da cuenta de la gravedad de su pecado cuando declara que ha pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado, dice el versículo 4, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Puedes llegar tú a esa confesión delante del Señor? ¿Puedes llegar a ese estado de culpa para llegar a arrodillarte delante del Señor y decirle: Señor, yo soy culpable, pero necesito tu misericordia, necesito tu perdón, Señor? Porque la violación que hizo David aquí, el homicidio que hizo David aquí, es verdaderamente contra Dios. Ha violado el carácter de Dios, tal como se expresa a través de sus leyes. Y cualquier castigo dado por Dios es justo e irreprensible. Y David reconoce que le corresponde castigo. Se da cuenta de que sus actitudes son violaciones dignas de condena. Los cargos contra David son correctos y el juicio será justo, y él lo acepta. Pero allí estaba rodeado de pecado. El versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Estaba rodeado de pecado. Nosotros hemos nacido en pecado. Nuestra naturaleza humana está impregnada de pecado. Para otorgar muchos significados diferentes por comentaristas, las versiones modernas han intentado hacer que el versículo 5 se lea algo que David no dijo. He aquí en maldad fui engendrado y en pecado me concibió mi madre. Y esta es la lectura literal del hebreo original del Salmo. He aquí en maldad fui engendrado y en pecado me concibió mi madre. Debería ser obvio para nosotros que David no está entrando en una discusión teológica en medio de la oración cuando está pidiendo la misericordia de Dios. Debemos reconocer que David no está intentando probar o refutar el pecado original, porque podía haberlo utilizado como excusa. La culpa es de Betsabé, que estaba desnuda. La culpa es que yo estaba acá dando vueltas y no sabía qué hacer y me entretuve buscando una mujer. La culpa es de Adán y Eva, el pecado original, porque si Adán no hubiese pecado, yo no tenía pecado. De ninguna de esas excusas David se apropió. Sí dijo esa expresión: y en maldad he sido formado. O sea, soy un pecador desde el nacimiento. ¿Te vas dando cuenta cómo se va armando el Salmo 51? ¿Te das cuenta de los pasos que él dio como para que tú y yo lo demos? A reconocer la misericordia y el amor de Dios, a reconocer nuestro pecado. Si David estaba enseñando el pecado original, entonces David estaba quitándole la culpa de él y se la estaba echando a Adán. Pero él no hizo eso. Solamente expresó eso, pero no volcó su culpa hacia el pecado original. Dice: contra ti he pecado. David se estaba apropiando de la culpa. Dijo: yo soy el culpable. No fue Adán, no fue Betsabé, no fue otro. Yo soy el culpable. Muchas veces pecamos y le echamos la culpa al otro. No, porque vos me trataste mal o porque yo pasé así, entonces por eso lo hice. Había una persona que decía que el patrón no le quería aumentar el salario. Entonces le robaba. El patrón era mi padre. Y conocía a la persona que lo decía. Y decía: a tu padre hay que robarle, porque no nos quiere aumentar.
entonces justificaba el hecho de que había que robarle para compensar lo que a él le parecía que tenía que ganar. Y como tenían un negocio de alimentación, era fácil. Nosotros no podemos echarle la culpa al otro, la culpa es nuestra. Si el error lo cometimos nosotros, no es la culpa de mi mujer, la culpa de mi marido, la culpa de mis hijos, la culpa de mis padres, la culpa que me enseñaron así, la culpa de mi cultura, porque mi medio ambiente me trajo a esta situación. Entonces yo estoy trasladando mi culpa a los demás. Y es el error más grande que podemos cometer. Acá lo que es bíblico es esto: confiésate. Juan el Bautista comenzó el mensaje: arrepentíos. Jesús también predicaba de la misma forma: arrepentíos. Y si no estamos arrepentidos de nuestros pecados, estamos viniendo o viviendo un falso cristianismo o un falso, una falsa iglesia. Sé que nos hemos sentido de la misma manera que David cuando fallamos a Dios, y a menudo sentimos que hemos estado, como dice un dicho popular, metiendo siempre la pata, y desde que nacimos. Y muchas veces nos sentimos fracasados. Y en el fracaso principalmente espiritual, a lo que nos estamos refiriendo hoy, mucha gente dejó el camino. Y aquí, hermanos queridos, tenemos que enfocarnos en algo fuerte que nos afirme, que nos fortalezca espiritualmente. No es debilitando nuestra vida espiritual y alejándonos del Señor que nosotros vamos a mejorar esa situación. Todo lo contrario. Lo que está pidiendo el Señor es arrepentimiento, reconocimiento de la falta, y que vengamos al Señor buscando limpieza interior, purificación interior, que es lo que estaba pidiendo David. David le podía haber dicho a Natán: bueno, entonces que Dios se arregle solo, porque yo mire todo lo que hice para Dios y ahora resulta que Dios me viene a castigar. No. Él hizo todo lo contrario, hizo lo que un cristiano, un hijo de Dios hace. Es reconocer su culpa, es ir al Señor misericordioso, es tener una buena relación, una buena conciencia limpia y servir a Dios. Esa es la manera correcta. Pero sabe que en el camino cristiano, por aquello que hemos transitado durante muchos años en el camino, repasamos todos los que han pasado por los bancos de nuestra iglesia, de esta o de las otras congregaciones que hemos tenido, y nos damos cuenta de que son muy pocos los que se quedan, porque soportan, porque quieren obedecer la palabra de Dios. Y la mayoría no quiere que usted le predique el arrepentimiento. Predíquele que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios lo va a prosperar, que traiga los diezmos, que Dios le va a dar 100 veces más. Y todo ese evangelio aguado no lleva a la persona a vivir una vida cristiana pura y limpia. Lo lleva a vivir un evangelio mentiroso, un evangelio falso, un evangelio de buen carácter. Que nadie diga jamás de que yo soy una mala persona, que soy un pecador, que estoy en contra de la palabra del Señor, de ninguna manera. ¿Me entienden? Entonces, bíblicamente y de sana doctrina, usted tiene que predicar el arrepentimiento. Para mí, para ustedes, para todos. Tenemos que reconocer nuestra falta e ir delante del Señor. Vamos a leer ahora el versículo 7 al 12. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Purifícame, límpiame. Te he confesado mi pecado. Ahora te pido que me perdones. Ahora te pido que se recreen los huesos que están abatidos. Borra mis maldades.
Crea en mí un corazón limpio. No me eche delante de ti. No quite de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Qué proceso que está pidiendo David, ¿no? Es el proceso de todo cristiano, de todo pecador. Es el proceso de cada uno de nosotros. Habiendo confesado sus pecados, David está pidiendo y suplicando la limpieza de su culpa. Y dice, purifícame con hisopo. El comentario bíblico del expositor dice, los inmundos, como los leprosos, solían presentarse ante el sacerdote con motivo de su purificación. Y el sacerdote, satisfecho de que la persona impura había cumplido con los requisitos para la purificación, tomaba un hisopo y rociaba a la persona con agua, símbolo de la limpieza ritual. Y aquí el salmista pide al Señor que sea su sacerdote, tomando el hisopo y declarándolo limpio de todo pecado. Límpiame con hisopo. Bueno, uno pensando en el hisopo, pensaría el hisopo que usamos nosotros para prender un horno, para prender una estufa y todo lo demás, pero no era así. Era el hisopo del sacerdote que pasaba por arriba del cuerpo de la persona para decirle que ya estaba limpia. Y David pide purificación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David le está pidiendo purificación. Completa sus pecados para que ya no sea considerado inmundo. No sea considerado una persona que no merece el perdón. Recuerde que en el Antiguo Testamento una persona impura tenía que permanecer fuera del campamento hasta que los sacerdotes hicieran la purificación. Esto está en Números capítulo 12, todo, si lo quiere leer después. Esto simboliza la ruptura de la comunión con el resto del pueblo. Tenía que separarse. No podía estar incluido en el grupo. Tenía que estar afuera del campamento, afuera de las ciudades, a los impuros. Y David aquí, de manera simbólica, está pidiendo a Dios volver a la comunión, volver al redil, volver a la ciudad, volver a estar con Él, en armonía con Dios. En este momento pienso, ¿cuántas veces te sentiste lejos de Dios? ¿Cuántas veces te sentiste que Dios te dejó o que tú lo dejaste a Él? ¿O sentiste un enfriamiento espiritual o un alejamiento espiritual? ¿Cuántas veces lo sentiste? Quizás fue más de una vez. Y te sentiste triste, te sentiste apesadumbrado, te sentiste que Dios ya no te quería porque eres culpable, porque cometiste algún error. ¿Y qué decía el versículo 11? No me eches delante de ti. No. Y no quite de mí tu Santo Espíritu. David estaba pidiendo, déjame entrar de vuelta. Perdóname, Señor. Yo quiero estar en el redil. Yo quiero estar contigo. David quiere permanecer con Dios y ser desechado por sus iniquidades. No ser desechado por... Pero David sabe que necesita que Dios aplique su misericordia y su amor para que pueda tener comunión con Dios. David está pidiendo que lo laven, que esté más blanco que la nieve. David tiene una conciencia culpable y las manos están manchadas de sangre que solo Dios puede lavar y limpiar. Mi querido hermano, si tú te estás sintiendo en estos momentos así, o si tuviste este motivo, o si puedes tenerlo en este motivo, yo te voy a decir, ora como David oró. Pide restauración. Crea en mí un corazón limpio. David está pidiendo restauración espiritual. David desea volver a escuchar el gozo y la alegría. Dice, vuélveme, en el versículo 12, el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y quizás el pedido más hermoso, y lo destaco en esta mañana, es el versículo 10. El versículo 10 es un versículo para aplicarme a mí todos los días de mi vida. Para ponerlo allí, escribirlo y recordarlo todos los días. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuestros corazones se ensucian. No vamos a echarle la culpa a nadie, ni al
pecado original, ni a ningún ser humano, ni a ninguna circunstancia que estemos viviendo. Una persona podría decir, tengo hambre, voy a robar, y justifico mi robo porque tengo hambre. Una persona puede pecar y decir, bueno, yo tenía necesidades, ¿qué vamos a hacer? Si no me cubren las necesidades, entonces voy a pecar. Podríamos tener muchas excusas para cometer errores y pecados, pero no es lo que Dios quiere y requiere de un hijo de Él. Dios lo que requiere es lo que pasa allí, desde el versículo 3 al versículo 6. Confiesa tu pecado y reconoce a tu Salvador y a tu Señor, a tu Dios, y pídele que te renueve tu vida, que te haga un corazón limpio, porque esta es la petición más hermosa que David hizo. Versículo 10 es el versículo clave. Primero para David, segundo para el mensaje de esta mañana. David no quiere simplemente ser limpiado. Se da cuenta que necesita cambios en su vida y en su corazón. Y David requiere que todo lo impuro se elimine de su corazón. Yo no quiero estar alejado de ti, no quiero cortar la comunión contigo, Señor. Perdona mis pecados, renueva mi espíritu. Yo quiero tener el gozo de la salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Vieron cuántas cosas podemos aplicar en nuestra vida personal hoy en día? ¿Has sentido gozo de ser hijo de Dios, siervo de Dios, sierva del Señor en algún momento de tu vida que hoy no lo estás disfrutando? ¿Que hoy no estás viviendo esa vida? ¿Que no estás sintiendo el gozo de la salvación, el gozo de servir al Señor? Que hay un enfriamiento espiritual, que estás, como decimos muchas veces, en el freezer. Pon a calentar tu corazón. Ponlo en las manos del Señor. Necesitamos un llamado de atención en la vida para darnos cuenta que nuestro espíritu no está bien y necesita una renovación espiritual. Renuévame espiritualmente, Señor. Renueva mi espíritu, Señor. Y esto no es simplemente un concepto del Antiguo Testamento. Recuerden las palabras del apóstol Pablo a Tito, cuando le dice allí en el capítulo 3, versículo 4 al 6, pero cuando apareció la bondad y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó, no por obras que hiciéramos en justicia, sino según su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que derramó sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Podemos ser renovados y pedir, al igual que David, que crea un corazón limpio. ¿No nos enseña la Escritura que nuestro espíritu está corrompido? Si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos seguros en Cristo, si nosotros no estamos aferrados a la roca, si nosotros no estamos cerca del Señor, no tenemos una buena comunión con el Señor, vamos a pecar. Y el pecado traerá amargura. El alejamiento te traerá soledad espiritual. Y por consiguiente no habrá gozo en tu vida, porque has perdido el gozo de tu salvación. ¿Cuándo nos renovamos espiritualmente? Cuando buscamos a Dios de corazón. Cuando reconocemos nuestra poca vida espiritual, cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros pecados. El apóstol Pablo, aquí en este pasaje que le acabo de leer, en Tito, usa los mismos términos que David usó con respecto al perdón de los pecados. La misericordia de Dios ha llegado a través de nuestro Salvador Jesucristo. Cristo nos ha salvado según su misericordia, no por nuestras acciones. Por nuestras acciones son pecaminosas. Somos salvos por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. El lavamiento del que leemos en el Nuevo Testamento es el bautismo. Y aquí es cuando nuestros pecados son lavados y cuando nuestro espíritu se renueva, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Todas esas cosas son conceptos de la vida cristiana, del Hijo de Dios, el seguidor de Cristo, de nosotros.
Las palabras que el apóstol Pablo le da a Tito son paralelas también a las palabras de Pedro a la multitud cuando él predicó en el Pentecostés. Pedro al pueblo le dijo que se arrepientan y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pablo dijo lo mismo: lavamiento de la regeneración es arrepentirse, es pedir el perdón de los pecados. El don del Espíritu Santo es la renovación a medida que recibimos una conciencia clara. Si bien este pasaje que estamos leyendo es un pasaje profundo, un pasaje que trae mucha meditación en la situación espiritual que estaba viviendo David, podemos decir que había esperanza. Había y hay esperanza. Una situación de riesgo muy grande por sus pecados, pero él acude a su Dios y le está pidiendo entonces restauración. ¿Cuáles son las respuestas que Dios desea para el hombre? El versículo 13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, ni quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuáles son entonces las respuestas de Dios para los que son perdonados? Dice primero: enseñaré a los transgresores tus caminos. Lo segundo dice: y los pecadores se convertirán a ti. Lo tercero: cantará mi lengua tu justicia. En el 15 dice: abre mis labios y publicará mi boca tus alabanzas. Predicará, enseñará, porque tú no quieres sacrificio que yo lo daría. ¿Cuál es el sacrificio que Dios quiere? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. ¿Cuál es la situación entonces en que Dios quiere que tú estés, que yo tenga que estar? Corazones contritos. ¿Qué se llama contrición? Contrición es cuando yo llego a la conclusión de haber pecado y me humillo delante del Señor porque siento lo poco que soy delante de Dios. Mi corazón se pone delante del gran Padre Celestial, delante de Dios, muy pequeño, que no merece nada. Estamos llamados a enseñar a otros sobre los caminos de Dios y tenemos que contarles a otros sobre la persona misericordiosa de Dios que lo hizo conmigo y lo puede hacer con Él, con nosotros. Tenemos que mostrarle a la gente que también hemos estado sumidos en pecado, que no somos perfectos. Yo también andaba en malos caminos, pero por la gracia de Dios yo salí de eso y hoy tengo el gozo de la salvación. Hoy estoy sirviendo al Señor. Eso es renovar el espíritu. Es llegar a que el Espíritu Santo entre en tu vida y en tu corazón, que no te haga callar la boca, que tenga necesidad, como decía el apóstol Pablo, la necesidad de predicar el Evangelio. Tenemos el deber, basado en la misericordia de Dios, de contar esta noticia a los demás. ¿Y cómo podemos callarnos cuando se nos dio un regalo tan precioso? ¿Cómo no compartir con otros la gran noticia de ese amor inagotable de Dios? Todos debemos enseñar. El versículo 14 habla de cantar. Cantará mi lengua tu justicia. Cantar alabanzas. Cantar alabanzas al Señor tiene que ser importante en nuestra congregación. Nuestras lenguas deben cantar en voz alta la justicia de Dios. Cuando los himnos que cantamos no son sobre nosotros, sino sobre Dios y lo que ha hecho por nosotros, y Dios nos pide que le declaremos nuestra alabanza a Él completamente. Acá no cantamos a las personas, cantamos al Señor.
cuando nos reunimos durante esa hora aquí en la congregación, debemos asegurarnos de cantar alabanzas al Señor. Y esta es la adoración del corazón. Esta es la adoración que le debemos al Señor. ¿Vieron todo el proceso del 51 del Salmo? Pidiendo perdón, misericordia, reconociendo al Señor, reconociendo sus pecados, luego pidiendo que le limpie, que lo purifique, que lo restaure, y luego dice, le contaré a los demás de tu grande amor, de tu grande cantando al Señor. Un corazón contrito y quebrantado. Y esta es la esencia misma de lo que Dios desea para nuestras vidas. Dios desea nuestros corazones y no nuestros sacrificios. No es porque yo hice, que Dios se va a agradar de nosotros, sino todo lo contrario. Dios se agrada de ti cuando tú tienes un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, un corazón agradecido. Yo tengo que dar gracias a Dios por estar acá, porque yo no me lo merezco. Tú tienes que estar agradecido a Dios porque Dios te da la participación de la obra del Señor. Y mucho más grande, que tú sos participante de la herencia celestial, de la patria celestial. Así que todo lo que nosotros podemos hacer para Dios es gracias a Dios, porque Él nos da esa participación. Un corazón roto solo puede provenir de una persona que se rindió. No quiero seguir más. Me asusta predicar sobre Apocalipsis que dice, porque eres tibio te desecharé de mi boca. Y la gente toma muchos débiles mentales espiritualmente hablando, dice, sí, yo entonces dejo el camino. Es mucho para mí. ¿Cuántos dejaron el camino por ese sentido? No, yo no me voy a esforzar más, yo no voy a pedir más nada, ya Dios me tiene aburrido de tantas pruebas que me tiene. Mejor me entrego al enemigo. Pero sabe una cosa, cuando usted viene al Señor con un corazón contrito y humillado, está pidiendo que Dios lo restaure. Está pidiendo a Dios que haga de él una persona nueva. Y me vuelvo a enfocar otra vez en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Una persona que se rindió no va a pedir esto. Una persona que se rinde frente a las pruebas, frente a las contradicciones de la vida, a las circunstancias de la vida, y muchas veces ocurre el orgullo personal de no reconocer su falta y termina perdiendo delante de Dios. A su vez pierde delante de la iglesia y pierde delante de sí mismo. ¿De quién es la idea de que nos rindamos? Del enemigo. Satanás quiere que nos rindamos y no restauremos la relación con Dios, pero Dios dice que borrará nuestras transgresiones y continuará ese amor inagotable cuando le confesamos nuestros pecados. Confesemos a Dios y pidámosle como el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No hay nada mejor que tener una buena relación con Dios. No hay nada más lindo de servir al Señor. Y si en alguna manera tú estás perdiendo esa esencia o estás perdiendo ese sentido espiritual, o te da lo mismo, o has llegado a la conclusión de que no vale la pena, no vayas por ese camino porque le estás dando la razón al diablo. Estás bajo tu criterio personal y no bajo la autoridad de Dios. Le estás dando la razón a tu carne, al enemigo. Tú tienes que ir al Señor. Tienes que someterte al Señor. Tienes que pedir gozo de la salvación, gozo del servir al Señor. No podemos perder eso. Ese es el camino correcto. Y ese es el camino que Dios quiere que tú y yo transitemos. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Te agradecemos por este salmo precioso que nos da la interpretación de cómo llegar a ser buenos hijos tuyos, cómo llegar, Señor, a ser perdonados de nuestras faltas y nuestras culpas
y buscar la alegría y el gozo de ser hijos tuyos, cantar, proclamar, publicar lo que tú hiciste con nuestras vidas. Señor, que tengamos esa victoria sobre nuestra carne, sobre nuestro ser humano, que seas tú el que tome nuestra vida espiritual, la santifiques, la purifiques y le devuelvas el gozo de la salvación. Padre, confesamos que somos pecadores y que te necesitamos, que no le vamos a echar la culpa a nadie, que vamos a ser responsables de nuestros actos, que vamos a ir a ti a decirte sinceramente como David: Señor, perdóname. Señor, reconozco mis transgresiones. Señor, te pido restauración. Y como dice este versículo 10 precioso, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu dentro de mí. Padre, en esta mañana, que esta oración sea de todo lo que escuchamos este mensaje, que pongamos nuestra vida delante de ti, que seamos humillados delante de ti, que tú nos restaures, que nos pongas el gozo, que nos perdones. Padre, obra en el corazón de los hermanos aquí en esta mañana. Les pido a todos que sigan con sus ojos cerrados. Y si hay un momento de meditación en esta mañana, lo más importante, restaurar tu vida espiritual, restaurar tu relación con Dios, restaurar lo que se perdió, restaurar lo que se estaba perdiendo quizás. Quizás no llegaste a ser grave en el alejamiento o en el enfriamiento espiritual, pero que quizás vayas en ese proceso de dejarte estar, de que no pasa nada, que tú vas a superarlo solo. Yo te digo en esta mañana, ve al Señor en oración. Yo te digo en esta mañana, si el mensaje te tocó tu corazón, ve al Señor ahora mismo. Ora al Señor en este momento y dile: Señor, reconozco mi falta, reconozco mi pecado. Yo quiero que tú me devuelvas, me restaure y me pongas en la roca firme. Si esta es tu oración en esta mañana, si tú quieres hacerlo, yo te pido que levantes tu mano, saber yo de que tú estás orando o quieres orar de esta forma. Yo quiero orar por ti. Pide restauración al Señor, pide que devuelva el gozo. Amén. ¿Habrá otro? Amén, 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 amén. ¿Habrá otro? Pídele al Señor: Señor, necesito de ti hoy más que nunca. Tu vida espiritual es más grande, es el tesoro más grande que tú tienes, porque es para la eternidad. Tus bienes son materiales pasajeros, pero esto del corazón es eterno. Los que no levantaron la mano quieren levantarla. Yo voy a orar ahora en este momento por ustedes, pero quiero, amén, quiero que ustedes también oren, amén, amén. ¿Habrá alguno más? Bendito Padre que estás en el cielo, te pido, Padre, que tú ayudes a estos hermanos que necesitan de ti, a estos hermanos que necesitan de ese contacto personal contigo, de que quizás se sienten que no están bien espiritualmente y de que deben acercarse más a Cristo, que han perdido quizás el objetivo o el gozo de tu salvación. Ayúdalos, Señor. Que hoy puedan orar a ti y decir estas palabras: Padre Celestial, te pido que me perdones. Reconozco mis faltas delante de ti, pero conozco que tú eres misericordioso y perdonador, y tú, Señor, me puedes restaurar y me puedes devolver el gozo de la salvación. Yo quiero estar bien contigo, pero no he tenido buen éxito en esto porque me he dejado estar. Pero reconozco que estoy mal y quiero estar bien contigo.
Bendice a estos hermanos que oraron conmigo en esta mañana. Bendícelos, Padre, porque son tuyos. Tú, Señor, nos diste para que nosotros los pastoreemos, pero son ovejas e hijos tuyos y necesitan de ti, como yo necesito de ti, porque sin ti nada somos. Restaura nuestra vida espiritual. Devuélvenos el gozo de ser tus hijos, la alegría de estar en tu casa, de sentir tu palabra, de ser restaurados 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.